Si amas a Dios, este video es para ti. ¿Crees que Dios nunca nos abandona? ¿Que incluso en los momentos más difíciles Él siempre tiene un plan mayor para nosotros? Entonces, no te vayas de este video, porque lo que estás a punto de escuchar puede tocar tu corazón y renovar tu fe. Antes de que empecemos, quiero pedirte algo muy especial. Suscríbete al canal ahora mismo. Aquí compartimos historias emocionantes que demuestran el poder de la fe y cómo Dios actúa de maneras que ni siempre podemos comprender. Cada nueva historia puede ser la respuesta a lo que has estado pidiendo en oración. Así que haz clic en el botón de suscríbete y activa la campanita. No te pierdas ningún mensaje que pueda cambiar tu vida. La nieve caía suavemente sobre la ciudad silenciosa, cubriendo las calles con un manto blanco y frío, mientras Luis Ferrer salía del hospital sintiendo que su alma se despedazaba a cada paso. Él siempre creyó que podía controlar la vida, que el dinero y el poder eran suficientes para resolver cualquier problema. Pero allí, frente a la dura realidad, se dio cuenta de que estaba completamente impotente. Sofía, su esposa, su razón de vivir, estaba atrapada en un coma profundo. Los médicos habían dicho que no quedaba nada por hacer, solo esperar lo inevitable. Sus palabras resonaban en su mente como martillazos implacables. Prepárate para lo peor. Pero, ¿cómo puede alguien prepararse para perder el amor de su vida? Luis se sentó en los escalones helados del hospital, sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer. Sus manos temblaban, no de frío, sino de desesperación. Fue entonces cuando escuchó una voz inesperada e inocente cortar el silencio. «Señor, yo sé cómo salvar a su esposa». Luis levantó la cabeza, su visión empañada por las lágrimas. Delante de él, parado bajo la nieve, estaba un niño de la calle. Sus ropas estaban sucias, su cabello despeinado, y sus ojos cargaban algo que Luis no pudo descifrar de inmediato. ¿Era confianza? ¿Era misterio? No tenía tiempo para juegos, mucho menos para falsas esperanzas. «Escucha, chico, este no es un momento para bromas», resmungó con voz ronca y cansada. Pero el niño ni siquiera parpadeó. Su mirada era firme, decidida, como si supiera algo que ni siquiera Luis sabía. «No es un juego», dijo calmadamente. «Mi abuela era curandera, me enseñó cosas en las que la gente no cree, pero yo las he visto funcionar». Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. Quería mandar al niño lejos, ignorar sus palabras absurdas, pero algo dentro de él, un instinto primario, tal vez una chispa de esperanza, le impidió hacerlo. Luis se frotó la cara con las manos, tratando de disipar la sensación de desesperación que lo consumía. No tenía sentido prestar atención a un niño de la calle. ¿Cómo podría un niño enclenque, que apenas debía tener dónde dormir, saber algo que los mejores médicos del mundo desconocían? Pero entonces, el niño dijo algo que hizo que el corazón de Luis se detuviera por un instante. «Si no funciona, seguirá igual». Las palabras eran simples, pero cargaban un peso innegable. Si ya no quedaba esperanza, si los médicos habían desistido, ¿qué tenía él que perder? Luis miró a su alrededor. La ciudad seguía siendo indiferente a su dolor, los coches pasaban, las luces de los edificios brillaban como si nada estuviera pasando. El mundo continuaba, pero para él todo se había detenido el día del accidente de Sofía. Finalmente respiró hondo y por primera vez se permitió considerarlo. «¿Qué necesitas?». Los ojos del niño brillaron con una confianza que Luis no esperaba ver. «Un lugar tranquilo, unas hierbas, y que confíes en mí». Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Confiar? ¿Cómo confiar en un desconocido? Mucho menos en uno que parecía tan improbable. Pero, al mismo tiempo,
se dio cuenta de que ya había confiado en médicos renombrados, gastado fortunas en tratamientos experimentales, consultado especialistas en diferentes partes del mundo, y nada había. Sofía seguía atrapada en ese estado indefinido entre la vida y la muerte. Si todo estaba perdido, ¿por qué no dar una oportunidad? Incluso sin entender, incluso sintiendo el peso de la duda en cada fibra de su ser, tomó la decisión. «Vamos a mi casa». El niño asintió sin sorpresa, como si ya supiera que ese sería el desenlace. Y en ese instante, sin que Luis se diera cuenta, lo imposible ya había comenzado. La mansión de Luis Ferrer se encontraba en la cima de una colina, una construcción imponente que contrastaba con la humildad del niño que caminaba a su lado. Las puertas de vidrio reflejaban el frío resplandor de la ciudad. Los pasillos hacían eco de los pasos solitarios de un hombre que, a pesar de todo el lujo que lo rodeaba, no tenía nada que realmente importara. Mateo, sin embargo, no parecía impresionado. Sus ojos escudriñaban el ambiente con la calma de quien ya había estado en lugares como ese antes, o tal vez en lugares mucho peores. «Este cuarto servirá», dijo al entrar en la oficina. Un cuarto que Luis rara vez usaba. El aire allí era pesado, impregnado del olor a cuero de los muebles y del perfume envejecido de la madera. «Necesito silencio y oscuridad». Luis dudó. Cada parte de su cerebro gritaba para detener aquello, para echar al chico y aferrarse a la lógica que había guiado su vida hasta ese momento. Pero entonces miró una foto de Sofía en la estantería. Sus ojos sonrientes le recordaron lo que estaba en juego. Apagó las luces. El niño abrió su pequeña bolsa de paño y comenzó a sacar de ella hierbas secas y frascos con líquidos de colores extraños. Luis observaba cada movimiento, sintiendo una mezcla de curiosidad y miedo crecer dentro de él. El olor de las hierbas quemadas comenzó a extenderse por el cuarto, creando una atmósfera densa y casi irreal. El aire pareció vibrar por un instante, como si algo invisible respondiera a aquel llamado. «¿Qué es lo que exactamente estás haciendo?», preguntó Luis con una voz más baja de lo que pretendía. «Abriendo un camino», respondió Mateo, sin apartar la mirada del líquido que preparaba. «El alma de tu esposa aún está atrapada. Necesitas encontrarla y traerla de vuelta». Luis sintió un escalofrío. Hasta ese momento, no había considerado que él mismo tendría que hacer algo. «¿Y si no lo consigo?». Mateo levantó los ojos, mirándolo fijamente. «Entonces, ella se quedará donde está, y tú también». Luis sintió el corazón acelerarse. La idea de adentrarse en el mundo, la muerte, entre la vida, absurda, pero el miedo de perder a Sofía era aún mayor. Mateo terminó de preparar la infusión y se la entregó, el líquido oscuro y espeso desprendiendo un olor amargo. «Bebe», dijo el niño, con una tranquilidad casi sobrenatural. Luis vaciló, mirando el pequeño recipiente en sus manos. Todo en su vida se había basado en la lógica, en el control, en la razón. Construyó imperios, hizo inversiones certeras, nunca dio espacio a lo improbable. Pero allí estaba, a punto de beber algo que podría llevarlo al desconocido. Su instinto gritaba para que retrocediera, pero entonces la imagen de Sofía surgió en su mente, su rostro pálido, sus ojos cerrados, los cabellos reposando sobre la almohada del hospital. «La necesito», murmuró para sí, antes de llevar el líquido a la boca. En cuanto el líquido descendió por su garganta, un frío intenso se apoderó de su cuerpo. Era diferente a todo lo que había sentido. No era solo temperatura, era como si su alma estuviera siendo arrancada de su cuerpo. La sala comenzó a girar, las sombras de las paredes se estiraron y el sonido de un viento lejano llenó sus oídos. Intentó hablar, pero su voz no salió. Su corazón se disparó. Por un breve instante sintió que estaba muriendo, y luego todo se detuvo. El silencio era absoluto. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en la mansión.
Delante de él se extendía un bosque oscuro, brumoso, donde los árboles parecían contorsionarse como si estuvieran vivos. El suelo estaba cubierto de hojas secas y una neblina se arrastraba entre las ramas retorcidas. Luis miró sus propias manos, aún temblorosas, y se dio cuenta de que algo había cambiado. No estaba solo soñando, estaba allí. Luis dio el primer paso en ese paisaje distorsionado y sintió el suelo húmedo y frío hundirse bajo sus pies. El aire allí era espeso, cargado de humedad y silencio, como si el propio tiempo estuviera suspendido. Miró a su alrededor, buscando un punto de referencia, pero todo parecía igual. Árboles altos y ramas que se movían con un viento inexistente y una sensación abrumadora de que no estaba solo. Sofía. Su voz resonó en el vacío, pero no hubo respuesta. Cada fibra de su ser gritaba que debía volver, pero algo invisible lo empujaba hacia adelante. Caminó, sintiendo el peso de esa dimensión sobrenatural en sus hombros. ¿Cuánto tiempo tendría que quedarse allí? ¿Cuánto le quedaba? Su mente oscilaba entre el miedo y la esperanza, hasta que, a lo lejos, vio una figura. La sombra inmóvil estaba al borde de un lago negro, donde el agua era tan oscura que parecía devorar la luz. Luis se detuvo. Su corazón se aceleró en el pecho. ¿Sofía? Su voz salió más débil de lo que esperaba. La figura se giró lentamente. Era ella, pero algo estaba mal. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora eran profundos y vacíos, como si parte de su esencia se hubiera perdido en ese lugar. Ella no se movió, no sonrió, no mostró ninguna emoción. Luis, ¿eres tú? Su voz salió como un susurro distante. Sintió un nudo en el pecho. Allí estaba su esposa, pero no parecía reconocer su propio nombre, ni parecía segura de dónde estaba. Soy yo, Sofía. Necesitas volver conmigo. Pero ella solo parpadeó lentamente, sin dar un solo paso hacia él. Y en ese instante, Luis comprendió. Ella no estaba simplemente perdida en ese lugar. Ella estaba atrapada. Luis sintió un escalofrío recorrer su columna. La mujer delante de él era Sofía, pero al mismo tiempo no lo era. Su rostro estaba demasiado pálido, sus labios entreabiertos como si tratara de recordar algo olvidado hace mucho tiempo. Dio un paso adelante, extendiendo la mano. Sofía, soy yo, tu esposo. Tenemos que irnos. Pero ella no reaccionó, no parpadeó, no se movió. Era como si una parte de ella aún estuviera en ese mundo, pero la otra ya se hubiera rendido a la oscuridad. Luis tragó saliva, comprendiendo que no bastaba con llamarla. Necesitaba traerla de vuelta, y rápido. La neblina a su alrededor parecía espesarse, como si el mismo ambiente intentara retenerlos. Un viento helado sopló y por primera vez sintió que algo los observaba. Entonces, los ojos de Sofía finalmente se llenaron de algo: miedo. Retrocedió un paso mirando a su alrededor, como si sintiera la presencia que Luis ya intuía. No puedo. Su voz era un susurro, frágil, como si perteneciera al viento. No puedo volver, Luis. Ya es demasiado tarde. Él sintió el desespero crecer en su pecho. No, nunca es tarde. Estoy aquí por ti. Toma mi mano. Pero que pudiera tocarla, un sonido profundo y cavernoso resonó por el bosque. Un gruñido, un murmullo, un susurro que parecía venir de todas las direcciones al mismo tiempo. Luis se dio vuelta, sintiendo un peso invisible en el aire. Algo venía, algo que no quería que Sofía se fuera, y en ese momento supo, o la sacaba de allí ahora, o jamás la volvería a ver. El viento sopló con más fuerza, haciendo que los árboles se doblaran, como si una tormenta invisible estuviera a punto de engullir todo a su alrededor. Luis sintió la piel erizarse e instintivamente acercó a Sofía. Pero en el instante en que sus dedos tocaron su mano, un choque recorrió su cuerpo, como si tratara de aferrarse a algo hecho de neblina y hielo. Ella no estaba completamente allí. Algo aún la retenía.
Sofía, mírame, imploró, sujetándola con más fuerza. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? ¿Cuando bailamos bajo la lluvia? ¿Cuando soñamos juntos? Una lágrima solitaria recorrió su rostro y por un momento sus ojos volvieron a brillar con el mismo calor que él conocía. Pero entonces el bosque rugió. De las sombras entre los árboles, algo comenzó a emerger. Era una figura sin rostro, un espectro alto y sinuoso, cubierto por una oscuridad que parecía devorar la propia luz. No tenía ojos, pero Luis sentía su mirada clavada en él. El murmullo que antes rondaba el ambiente se transformó en palabras arrastradas y distorsionadas. Ella me pertenece. El suelo bajo los pies de Luis tembló. Sabía que aquello no era un ser humano ni un fantasma común. Era algo más antiguo, más profundo, una entidad que se alimentaba de las almas atrapadas entre la vida y la muerte. Sofía se encogió al oír la voz y Luis apretó aún más su mano. No importaba lo que fuera, él no la dejaría ir. El espectro oscuro avanzó lentamente y cada paso suyo hacía que el aire a su alrededor se volviera más pesado. Luis sentía una presión aplastante en el pecho, como si algo invisible tratara de asfixiarlo. Sofía apretó su mano con fuerza y en ese contacto, él sintió el miedo de ella, la vacilación, la duda que aún la mantenía prisionera. «Ella me pertenece», repitió la voz cavernosa, resonando en la propia mente de Luis, como si se arraigara en sus pensamientos. Pero él no podía permitir que eso la arrastrara. «No perteneces a eso, Sofía», susurró, mirándola directamente. «Tú perteneces a la vida, tú me perteneces a mí». Por primera vez, la entidad vaciló, como si algo en esa afirmación hubiera roto su dominio. Sofía miró a Luis, y la primera chispa de reconocimiento brilló en su mirada. Pero el espectro rugió con furia. La oscuridad a su alrededor se agitó violentamente, como si el propio bosque estuviera vivo. Luis sintió un fuerte tirón en su alma, como si algo intentara arrancarlo de ese lugar. Sabía que si perdía el control ahora, nunca volvería. La entidad se lanzó contra ellos, sus sombras se alargaban, intentando envolver a Sofía una vez más. En un acto desesperado, Luis envolvió a su esposa entre sus brazos y gritó con todo el fervor de su alma: «Sofía, vuelve a mí». El mundo explotó en luz. Una fuerza indescriptible se apoderó del ambiente y por un breve instante, Luis sintió que lo arrastraban en direcciones opuestas. La sombra soltó un grito agudo, como si se estuviera despedazando, y luego todo desapareció. La intensa luz irrumpió a su alrededor como una ola arrolladora, barriendo la oscuridad y arrancando gritos distorsionados de la entidad. Luis sintió que su cuerpo era empujado hacia atrás, pero se negó a soltar a Sofía. La sostuvo con toda la fuerza que le quedaba, con el corazón martilleando en su pecho. Los dedos de ella estaban fríos, pero su mano temblaba, como si algo dentro de ella estuviera comenzando a despertar. «¡Sofía, mírame!», gritó con voz firme a pesar del terror. Ella parpadeó y por un instante la niebla en su mirada desapareció. «Luis». Su voz salió baja pero real, lo suficiente para que él supiera que aún había esperanza. Pero entonces la sombra se retorció una última vez, reuniendo su energía para un ataque final. El viento gritó a su alrededor y Luis sintió su piel arder como si se quemara de adentro hacia afuera. La entidad lanzó su oscuridad sobre ambos, intentando separarlos, arrastrándolos hacia el vacío. Sofía gritó, aferrándose a Luis, pero sus fuerzas se estaban agotando. Él sintió que estaba perdiendo la batalla. Fue entonces cuando comprendió lo que debía hacer. Si aquello se alimentaba del miedo, la única forma de vencerlo era negarse a temerlo. Luis cerró los ojos y respiró hondo. «No puedes retenernos aquí». Su voz ya no era de desesperación, sino de convicción. «No tienes poder sobre nosotros». Y en ese instante lo sintió. La sombra vaciló.
La oscuridad titubeó, y entonces, como si un velo se hubiera arrancado del mundo, Sofía finalmente despertó. La oscuridad a su alrededor comenzó a disiparse como humo llevado por el viento. La entidad soltó un grito agonizante, su forma distorsionada temblando mientras se desvanecía. Luis sintió que su cuerpo era arrastrado hacia atrás, como si una fuerza invisible lo estuviera arrancando de ese lugar. Miró a Sofía, cuya piel pálida ahora parecía recuperar un leve brillo. «Está todo bien», susurró, acariciando su rostro con delicadeza. Los ojos de ella, antes vacíos, ahora estaban llenos de vida, de recuerdos, de amor. «Luis, yo me recuerdo», dijo, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Pero antes de que él pudiera responder, una luz intensa los envolvió. Su corazón acelerarse, el frío disiparse, y entonces todo se apagó. Cuando Luis abrió los ojos de nuevo, el olor a hierbas quemadas llenó sus pulmones. Su cuerpo estaba sudoroso, sus manos temblaban y su mente parecía girar. Parpadeó varias veces antes de darse cuenta de dónde estaba: la habitación de su casa, la chimenea aún encendida, y, parado ante él, estaba Mateo. El niño de la calle lo observaba con una mirada serena, como si ya supiera lo que había ocurrido. «Lo lograste», dijo Mateo, simplemente con una pequeña sonrisa. Luis abrió los ojos de par en par, sintiendo su corazón dispararse. «¡Sofía!». Se levantó de un salto y corrió fuera de la habitación con el pecho apretado por el miedo. No sabía qué encontraría en el hospital, pero algo en su interior le decía que el verdadero milagro ya había ocurrido. El hospital nunca le pareció tan lejano. Luis condujo por las calles vacías como si su vida dependiera de ello, con los dedos apretando el volante y el corazón golpeando en su pecho. Intentó alejar el miedo, convencerse de que todo había funcionado, pero la incertidumbre era aplastante. Cada semáforo en rojo parecía una eternidad, cada curva un obstáculo entre él y la respuesta que necesitaba. Cuando finalmente llegó, saltó del coche antes de apagar el motor. Entró al hospital a paso acelerado, ignorando las miradas curiosas de médicos y enfermeros. Su mirada recorrió el pasillo hasta encontrar la puerta del cuarto de Sofía. Se detuvo un segundo frente a ella. Respiró hondo y entró. El tiempo pareció congelarse. Por un momento, Luis pensó que el destino aún jugaba con él. Sofía estaba allí, acostada en la cama, con los aparatos monitoreando sus signos vitales. Pero algo era distinto. El aire en el cuarto era más liviano. El silencio ya no parecía tan opresivo. Y entonces él vio, lentamente, como si despertara de un sueño profundo. Sofía abrió los ojos. Primero parpadeó despacio, adaptándose a la tenue luz del cuarto. Luego giró la cabeza y encontró los ojos de Luis. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «Luis». Su voz salió débil, pero llena de vida. Luis sintió que su cuerpo se estremecía. Cayó de rodillas junto a la cama, sujetando fuertemente su mano. «Mi amor, has vuelto». Y por primera vez en semanas, él lloró. No de tristeza, sino de gratitud. En los días siguientes, Sofía se recuperó lentamente, rodeada del amor de Luis. Los médicos llamaron a su recuperación un milagro inexplicable, pero Luis sabía la verdad. Él había ido hasta el límite de la existencia para traerla de vuelta. Y más que eso, había aprendido algo valioso. Había cosas que ni el dinero podía comprar, y la vida de Sofía era una de ellas. Una noche, mientras observaba a su esposa dormir tranquilamente, sintió un viento suave entrar por la ventana entreabierta. Se volvió a mirar, y por un breve instante creyó ver a Mateo parado bajo la luz de la luna. Pero al parpadear, el niño ya no estaba allí. Luis sonrió. Algunas respuestas no necesitan ser comprendidas, solo sentidas. A partir de ese día, Luis nunca volvió a ser el mismo. El hombre que un día creyó que todo se podía resolver con dinero,
Ahora entendía el verdadero valor de la fe, del amor y del destino. Intentó buscar a Mateo innumerables veces, preguntando por él en las calles y entre los indigentes de la ciudad, pero nadie parecía conocerlo. Era como si nunca hubiera existido, pero Luis sabía mejor. Sabía que, de alguna manera, ese niño había sido la clave para salvar a Sofía. Por eso, cada vez que miraba a su esposa, sonreía al cielo y susurraba, «Gracias», porque ahora entendía, algunos milagros no se pueden explicar, solo se pueden vivir.